vuelta en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja, para hablarles del patrimonio cultural, artístico y en este caso musical. Vamos a hablar este martes del patrimonio musical también de nuestra tierra. Lo vamos a hacer de la mano de Isaac Martínez, de Riosa Nostra. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas, Silvia, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hoy has traído invitado. Hoy he traído invitado. Ya sabes que yo este curso me he propuesto traer otro tipo de patrimonios, quizás menos conocidos. Ya cansado de hablar de piedras, eso se lo dejo a Diego, que lo hace muy bien. Hablamos de teatro Hablamos de teatro, no digo que no vaya a traer mis cosillas chungas, pero en este caso traigo a un genio, un doctor, por cierto, enhorabuena por tu reciente doctorado. Y Carlos es quizás uno de los mayores conocedores, si no el mayor conocedor, de una de las grandes figuras patrimoniales, yo creo que es patrimonio de todos los riojanos, como es Eliseo Pinedo, que además es muy desconocido y sin embargo lo tenemos casi en nuestro día a día. Así que... Pues vamos a hablar de ello. Carlos Blanco, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Un placer Silvia, que estés hoy con nosotros en 7 Magazine. ¿Por qué es tan importante esa figura, Eliseo Pinedo? Bueno, Eliseo Pinedo es importante por lo que representa en la sociedad musical riojana de la segunda década del siglo XX. Él tuvo una figura representativa muy importante a nivel de director de la Banda Provincial de Música de Logroño y fue el fundador del conservatorio. Fue el fundador a partir de una ideología que él planteó, que es la de democratizar el aprendizaje musical y conseguir titulados en La Rioja que no tuvieran que salir fuera para aprender y que, bueno, pues digamos que ha sentado las bases de la sociedad musical actual. Y la verdad es que desconocemos mucho sobre él y sobre toda la sociedad. Porque, como decías, antes de que él pusiera en marcha este proyecto, los músicos riojanos o quien quería estudiar algo relacionado con la música tenía que salir fuera de nuestra comunidad. Bueno, por un lado, los que tenían posibilidades económicas se pagaban los estudios con profesores particulares aquí en La Rioja o también incluso salían, pero cuando alguien quería titularse tenía que salir fuera. Él, por ejemplo, tuvo que, para conseguir el título de composición y el de dirección, fue al Conservatorio de Madrid, al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, pero tuvo que pagarse los estudios, tuvo que hacer un gran esfuerzo económico, trabajar mucho para conseguir dinero para pagarse los estudios. Se podía estudiar de manera privada también, con profesores particulares, se podía aprender en las academias de las bandas de música o se podía aprender en los seminarios, digamos que eran las formas más habituales de aprendizaje. Además de traer ese proyecto, casi nada, ¿no?, de ese conservatorio, ¿por qué más es destacable la figura de Eliseo? Bueno, hay varios aspectos de Eliseo Pinedo que son desconocidos. Uno es ese trabajo que ahora últimamente se le está reconociendo. El Conservatorio Profesional de Música de La Rioja ha añadido su nombre, el de Eliseo Pinedo lo ha añadido desde el año 2020. Y bueno, hay otra serie de aspectos que es necesario que se reconozcan, como por ejemplo su trabajo como folclorista. Él desarrolló un trabajo como folclorista en los años 50, que ha sido desconocido hasta hace poco, hasta que he estado documentándolo yo, y que creo que es lo suficientemente interesante como para tenerlo en consideración y compararlo con los otros cancioneros, digamos, de referencia de la región, aquí en La Rioja, como son el de Bonifacio Gil o el de José Fernández Rojas. Yo creo que entre los tres hacen un complemento muy interesante, porque están realizados pues eso, entre los años 40, 50 y hasta los 70, 80, y nos dan esa perspectiva de algo que ya se puede decir que tras el éxodo del campo a las ciudades se ha perdido en gran parte, y ellos lo dejaron documentado. Entre ellos yo creo que hacen un complemento muy importante. Y esto sí que es patrimonio, Isaac. Claro, por eso le traigo. Es que fíjate, todo esto, al final es lo que decimos, ¿no? Todo está relacionado, incluso la pérdida del patrimonio musical, ¿no? José Antonio, yo creo que un día lo estuvo comentando, ¿no? Esas pérdidas de los villancicos tradicionales, que eran tan importantes hasta el siglo XIX, realmente, y que con esa despoblación, con ese fallecimiento de nuestros mayores, sobre todo a partir de los años 60, cuando ya la sierra se queda muy vacía, tenemos una degeneración, no solamente del patrimonio que se ve, sino también del patrimonio inmaterial. Pero no nos tenemos que quedar únicamente en la música, podemos irnos también a los trajes regionales, podemos irnos, por ejemplo, a las fiestas, las distintas, por ejemplo, romerías, ¿no?, que tenemos
hoy en día alguna recuperada, pero muchas de ellas que se han perdido y que en los libros de historia siguen saliendo. Incluso presos hacían X romería o X peregrinación para ir disminuyendo su pena. Y al final tenemos que entender que estos casi poemas, para mí yo me atrevería a decir poemas folclóricos o poemas musicales, son una parte tan importante de nuestro acervo, de nuestro día a día, que perderlos es perder la esencia de lo que somos. Y es lo que nunca deberíamos llegar a perder. Por eso, este tipo de intervenciones que tenemos que hacer, ¿no? De recuperar ese folclore que quedó muchas veces olvidado, en el mejor de los casos, si no perdido para siempre, hace 50, 60, 70 años, y traerlo hasta nuestros días. Precisamente esa labor de defensa del patrimonio la hizo en gran medida Eliseo, que decías, hizo esa labor de documentación, ¿no? ¿Cómo trabajó en esa documentación? ¿Qué es lo que realizó? Bueno, no se tienen demasiados datos de cómo lo hizo, pero sí que dedicó 4 o 5 años, junto con José María López Toledo, que eran muy amigos, a recorrer La Rioja de una manera bastante exhaustiva, recogiendo más de 200 canciones han quedado documentadas, y por las diferentes comarcas, en aquel momento por los partidos judiciales, y él las recoge por partidos judiciales, por localidades, y las agrupa también por temática, pues de las funciones que tenían cada una de las músicas, si eran danzas, si eran corros, si eran música religiosa, y las documenta copiándolas a mano. Él iba, pedía sobre todo a la gente anciana, que eran los que más guardaban esa documentación, les pedía que cantaran, y él de oído, con una capacidad de dictado musical envidiable, pues recogía esa documentación y la iba clasificando. Y bueno, eso nos ha llegado en forma de 3 libretas de música y una serie de apuntes también en pliegos que su viuda, María Teresa Hernández, ha donado al Instituto de Estudios Riojanos, donde se puede estudiar y se puede documentar, ampliar ese estudio que yo he hecho, porque claro, en mi tesis no se pueden contemplar todos los aspectos con mucha profundidad, y queda ahí para que en el Instituto de Estudios Riojanos tanto esto como el resto de la producción compositiva de Pinedo estén a disposición de cualquier investigador. Vaya labor, como para no reconocer la figura de este músico riojano. Es que es tremenda, pero antes lo hablábamos fuera de cámara. No nos vayamos solamente a ese folclore, vayámonos también a otras cuestiones que quizás son más conocidas, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de la CLA Pepe Izaga? Bueno, pues es que este hombre estuvo muy vinculado a esa CLA. Yo creía únicamente que estaba vinculado como compositor, no, es que también la dirigió musicalmente. Y estamos hablando de, yo creo que la más grande o la más importante, por lo menos a nivel regional, y me atrevería a decir de las más importantes en el norte de España. Entonces, ese mal llamado género chico, entre comillas, es importantísimo, ¿no? A día de hoy, y sigue habiendo ciertos certámenes, sigue habiendo entradas agotadas allá cuando se hacen funciones, y eso quiere decir que la gente quiere retomar ciertos aspectos de nuestro pasado. Y muchas veces no saben cómo, pero llegan hasta ahí y dicen, joder, espera, que es que esto está muy bien. Y empiezan a indagar, empiezan a meterse por otros recovecos, como digo yo, y terminan en un festival de plectro. ¿No, Carlos? Que sería también otra de nuestras grandes batallas que seguimos ahí luchando. ¿Cuántos años lleva el Festival de Plectro? Pues este año vamos a celebrar la edición número 47. Pues fíjate. Es el Festival de Cano en España, es la referencia nacional e incluso internacional, porque bueno, el Festival de Plectro ha sido una referencia durante muchos años. Todos los músicos del plectro a nivel mundial, en su currículum, en un apartado siempre destacado, siempre aparece destacado, han pasado por el Festival de Plectro. Han traído sus músicas, las han compartido con los demás, y ha servido, La Rioja ha servido como un foco de dinamización cultural a nivel internacional muy importante. Y estamos con el Festival de Plectro pues tratando de que siga manteniéndose. Es que del mismo modo que se nos llena la boca hablando de los cantorales de San Millán de la Cogolla, esto es tan importante como eso. Al final, vale, los cantorales están ahí, perfecto, la única colección completa además en su lugar de guarda original, todo esto. Sin las labores que hacemos los divulgadores, especialmente los divulgadores musicales, y las labores un poco más, vamos a decir, académicas que puede hacer, por ejemplo, la universidad, nos quedaríamos sin todo esto. Así que hay que darle mucho valor.
Cuando hablamos de música, de folclore riojano, ¿qué destacaríamos? Que si alguien de fuera nos está escuchando, ¿qué le diríamos? Que en música somos protagonistas aquí en La jota que nació en La Rioja, ¿no? Evidentemente. Bueno, hay una especie de hilo conductor con respecto al folclore, no solo en La Rioja, sino en todo lo que es la ribera del Ebro, que nos une evidentemente por pues, la jota navarra, la jota aragonesa, la riojana. Tienen muchas cosas que las diferencian entre sí, pero muchas que las unen. Pero hay algo más rico en La Rioja, y es que nuestros 7 valles, digamos así por resumirlo, nuestros 7 valles son muy distintos entre sí. Y cada valle aporta una tipología diferente de música. Y esas diferencias, por ejemplo, Eliseo Pinedo la refleja muy bien en sus diferentes músicas, porque luego compone música basada en esos folclores, y lo hace cada una de las músicas que hace es muy diferente de las otras. Tienen cosas en común, tienen elementos en común, tienen lo que se podrían llamar tópicos que hace que se puedan unir y que den sentido por el territorio, pero realmente son muy diferentes. Tenemos mucha vinculación con Soria en la zona del Cameros, tenemos hacia la Ribera Navarra, pues toda la zona de la Lama es otro mundo diferente del de La Rioja Alta, en el cual pues también es muy diferente la zona de Haro a cuando nos vamos ya hacia la Sierra y Anguiano. Es decir, hay mucha variedad, y esa riqueza se muestra un poco como lo que somos realmente en La Rioja, una zona que hemos ido siempre de paso y llenas de influencias del paso hacia el Mediterráneo de las gentes del norte, y en el sentido contrario, pues lo mismo. Es que incluso alguna vez, yo creo que lo he comentado contigo, si no contigo me vas a perdonar, con algún otro músico, incluso en la parte instrumental, los instrumentos que se empleaban para hacer en unos valles y en otros a veces no tenían nada que ver, ¿no? Seguro que nos pensamos directamente en el ejemplo de Loja, ¿no? Toda la corriente que venía del norte, toda la zona del País Vasco, claro, era muy importante en la zona de Loja. Pero es que, claro, a un señor de Cervera, tú vete a decirle que, yo qué sé, que utilice un chistu, te va a decir, perdone, ¿esto qué es? O una chalaparta, no tiene ni idea, ¿no? Lo desconoce, pero sin embargo, igual esa persona conoce perfectamente lo que es una gaita, y el otro no. Entonces, tiene su... Hablamos de la jota riojana, ¿qué le diferencia? Para aprender, ¿qué le diferencia de la navarra y de la aragonesa? Bueno, yo no soy especialista en eso, prefiero no meterme, pero sí que hay diferencias que los especialistas, evidentemente, cuando vas a un certamen de jotas y alguien presenta una jota y pone jota navarra, evidentemente notas que hay algo diferente. Los especialistas tienen estudios, por ejemplo, antes citaba a José Fernández Rojas, que fue mi profesor de guitarra en el conservatorio, que fue un grandísimo folclorista, un investigador nato que durante 40 años recopiló músicas por La Rioja. Pues él, por ejemplo, sí que conocía muy bien y escribió un libro sobre los diferentes estilos de jotas riojanas, que se puede consultar en la biblioteca, y que da un poco referencia de cuáles son las características que definen nuestra jota y que la diferencian un poco de las otras. Desde fuera, pues bueno, es como todos los rock and roll son iguales, pero realmente cuando uno está dentro del mundo no es lo mismo. Entonces la jota ocurre un poco lo mismo, que no es... se pueden diferenciar, realmente se pueden diferenciar. Bueno, agudizando el oído también lo haremos, ¿eh? Claro. Bueno, vamos con más asuntos, vamos con la actualidad, Isaac. Vamos a empezar por Calahorra, ¿te parece? Vamos a empezar por Calahorra, yo creo que es un súper notición. Ya sabéis que yo intento dejarle las noticias malas a Diego, yo me quedo con las buenas, con las bonitas. Y en este caso yo creo que es una gran noticia, además muy relacionada con el folclore, precisamente, ¿no? Porque se han restaurado gigantes y cabezudos de los años 70, de los años 80, y es una labor, abrumadora lo de restaurar ese tipo de construcciones, porque son casi construcciones, por dentro el andamiaje de madera en muchos casos, o sea, es algo realmente complejo de restaurar, y en esta ocasión se han recuperado un total de 7 figuras, si no recuerdo mal. Es para tenerlo muy en cuenta. No nos podemos imaginar un San Mateo, ¿no?, sin gigantes y cabezudos. Pues esto es parte de esa tradición. Antes hablabas de la Ribera. Yo creo que la Ribera, si hay una cosa que nos destaca, es los gigantes y los cabezudos a ambos lados del Ebro. Y es algo absolutamente maravilloso. Y cuando la vi dije, esto hay que llevarlo. República Argentina, la calle República Argentina. Esta es un poquito más puñetera. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que en Logroño tenemos una serie de suelos, ¿no?,
Normalmente algunos son muy vistosos, ¿no? Seguro que todos tenemos en mente ese azulejo, ¿no? ese baldosín del racimo de uvas, pero bueno, tenemos otros que son menos conocidos y que ahora con esto de las calles abiertas y con la reforma de las calles, pues corren riesgo muy elevado de perderse, concretamente el de los peces, el que hace referencia a los peces de San Bernabé. Solamente está en un tramito pequeño de la calle República Argentina y bueno, ahora que se va a reformar esta calle, claro, no sabemos lo que va a pasar. Tampoco existen copias de esos baldosines. Entonces, hay una muy buena propuesta, yo creo, que consiste en que vamos a guardar esos baldosines, vamos a hacer copias, vamos a ponerlos en más calles para dar a conocer también ese patrimonio más pequeño. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que porque un patrimonio sea pequeño, porque solamente tenga 50 años y lo pisemos día a día, significa que valga menos. No, es que después, cuando desaparece, lo echamos en falta, ¿no? Es como Mantible. Nadie iba, nadie lo conocía, muchos logroñeses jamás fueron, y ahí va, que luego se ha hundido y vamos a cortar cabezas y hay que dimitir y no sé qué. Bueno, pues esto es una cuestión parecida, ¿no? Cuéntanos, para quienes no sabemos estos baldosines, no conocemos estos baldosines con forma de pez. Sí, pues son baldosines, yo creo que son de 25 por 25 aproximadamente centímetros, son de color blanco, bueno, ahora están ya un poco más oscurotes, pero son la forma de los peces. Tienen forma de pez, aunque son cuadrados, por dentro tienen dibujados dos peces y representan eso, la mítica resistencia ante las tropas francesas del año 1521, representando obviamente esos peces, ¿no? que se pescaban durante la noche en el Ebro. Luego ya vendrá el profesor Tellez Alarcia, amigo y compañero, y me dará detrás de las orejas por seguir perpetuando estas cosas. La de veces que lo ha contado en pues este yo plato. Lo sigo contando. La de veces que lo ha contado en este plato, Diego. Bueno, gracias a los dos, gracias Isaac, gracias Carlos, ha sido un placer. Vamos a continuar hablando de historia, pero es que vamos a viajar a Goncillo. Sí, ya he visto que Bruno se mete en camisas de 11 varas, voy a tener que darle yo a él. Está expandiendo fronteras, hoy en este caso la parada para conocer algún punto estratégico e histórico es a Goncillo y ese castillo de Aguas Mansas. Allí ha estado nuestro compañero Rubén La Parra, precisamente con Bruno Callejas Calonavian. Bueno, Bruno, esta semana tenemos sorpresa, hemos salido ya de Logroño y hemos dado un paseíto por Agoncillo. Y para terminar esta guía que estamos haciendo, no podemos dejar de visitar el castillo de Agoncillo de Aguas Mansas. Eso es, pues sí, pues uno de los castillos quizás más importantes, que en mejores condiciones tenemos y más antiguos de nuestra provincia, y vamos, uno de los más interesantes, pese a todos los desavenires históricos que ha tenido. Pues hablemos ahora del origen. Bueno, el origen, pues como muchas veces en estos edificios tan antiguos, son un poco confusos. Vamos a tener siempre dos fuentes, las escritas y las arqueológicas. Si te parece, vamos a empezar por las arqueológicas, que quizás han sido las más recientes. Perfecto. ¿Qué nos dicen? Bueno, estamos ubicados junto al Ebro, en una zona que, bueno, ha tenido durante muchos años y desde siempre ha tenido habitabilidad, ha habido gente viviendo aquí. Entonces, pues no es de extrañar que en un momento se construyese una torre que coincide con la torre más grande de este castillo, realizada en piedra, con la intención, pues bueno, de controlar, de vigilar un poco ese territorio que teníamos aquí. Bueno, eso es lo que parece ser, porque parece ser también que han aparecido restos de villas romanas, es decir, parece que tenemos un núcleo un poco disperso, pero parece ser que tenemos un núcleo de población. Y también tenemos que hablar de la Edad Media, ¿verdad? Eso es, porque claro, es precisamente en la Edad Media, hacia el año 1060, cuando conocemos las primeras referencias escritas, las primeras referencias históricas, que este castillo pasa a ser propiedad del monasterio de San Juan de la Peña, que está en Jaca, o sea, propiedades de estas, de los grandes monasterios medievales que se van haciendo con el castillo. En ese momento parece ser que, bueno, ya no es una torre, ya es un castillo, y que, bueno, que luego pues se irá dando lugar a lo que es la edificación que hoy vemos, con todas las reformas posteriores que tendrá, sobre todo al final de la Edad Media, entre el siglo XIV y el siglo XV.
Pues si te parece, continuamos el camino. Has hablado de reformas y cuando se hizo la reforma de esta plaza aquí en Agoncillo se descubrieron los fosos. Eso es, pues bueno, los cubos desde luego, como vemos clarísimamente, pues son una construcción pues que en realidad lo que hacía es proteger ese edificio central, ese castillo. Y bueno, pues parece ser, según vemos, está conformado por varios cubos alrededor de lo que es el propio castillo que hacían, digamos, más difícil una invasión o un ataque sobre esta fortaleza y sobre una protección sobre los territorios circundantes. Bueno, pues ya hemos hablado de estos fosos. Si te parece, damos paso a la entrada al castillo. Perfectamente. Vamos. Bueno, Bruno, ya estamos aquí dentro, en el interior del castillo, en su recepción, por así decirlo, ¿no? Y vamos a hacer un repaso por los elementos originales que quedan aquí. Y nada más entrar, nos encontramos esta columna. Eso es, pues bueno, dentro de lo que es el castillo, vemos que están articuladas las 4 torres en torno a un patio central. Un patio central que tenía pues varias columnas, como vemos, en las que se restauraron posteriormente. Unas columnas que parecen datar pues del siglo XVI, XVII, un poco más posteriores. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este castillo tiene varias reformas, se reforma varias veces. Entonces, pues bueno, pues esta desde luego es una de sus reformas. Y actualmente mencionemos que es el Ayuntamiento de Agoncillo. Eso es, bueno, este castillo, pues después de varios desavenires históricos, bueno, fue propiedad de la familia Frías Salazar durante muchos siglos y luego, pues bueno, pues se terminó vendiendo, varias familias del pueblo se hicieron con las partes del castillo y lo transformaron en sus viviendas. Es la época que más ha sufrido el castillo porque se empiezan a abrir ventanas, se empiezan a mover un poco esos elementos históricos y muchos de ellos empiezan a desaparecer. Entonces, pues bueno, pues desde luego en un momento, hacia los años 60, el ayuntamiento pues ve la posibilidad de que esto es un monumento, que esto hay que recuperarlo y pues se ponen manos a la obra a intentar ir adquiriendo lo que son las diferentes partes para hacer una única edificación. ¿Cuál fue el arquitecto? Jesús Merino Pascual, bueno, un destacado arquitecto riojano que pues bueno, mantuvo lo que es la esencia, porque podemos ver este patio, que si tenemos fotografías antiguas, pues varios elementos podemos ver, una combinación pues de ese tipo de columna del siglo XVI-XVII, de piedra, combinadas con arcos de ladrillo, que hacían un choque así, digamos, curioso. Ahora que has mencionado las columnas, estas obviamente no son las originales, pero sí que tenemos las que se supone que son las bases de las originales, ¿verdad, Bruno? Eso es, sí, pues claro, cuando se construye, pues muchas veces lo que es lo bajo, pues se deja debajo. Y bueno, pues a la hora de excavar, pues perfectamente podemos encontrarnos estos elementos a la hora de descubrir. Es el caso también que no hemos mencionado del pozo. El pozo es un elemento original que cuentan las leyendas que podría ser una salida de emergencia en un ataque repentino que podría salir más allá de las vías. Es leyenda, es verdad, lo dejamos un poco a la imaginación de cada uno. Y esta piedra puede tener una historia muy importante, ¿no? Porque para el arquitecto esto era una flor de lis, ¿no?, que representó en las columnas de forma pequeñita a modo de sello, pero puede que sea también parte de una tumba romana. Eso es, pues sí, estamos desde luego ante un símbolo pues que pues parece una flor, pero nos tenemos que fijar también en su composición. Hemos hablado de esos orígenes romanos, pues esto nos lo viene a confirmar. Vemos también que hay inscripciones, hay letras. Esas letras pues nos pueden estar hablando de que sea una tumba de alguien importante, de una persona reseñable, que además lo coronó con una flor y que bueno, después de los siglos pues alguien se lo encontró, vio que era una piedra aceptable y la colocó como columna del castillo. Es algo pues muy normal, es reaprovechar y a veces es también una manera de volver a conocer, porque claro, leyendo aquí pues podríamos saber quién lo hizo, quién era esta persona y algo más de la historia del lugar. Pues si te parece, vamos a seguir hablando de los elementos que quedan originales en el castillo y vamos a ir a la sala de plenos del ayuntamiento. Perfectamente.
Bueno, Bruno, llegamos ya al segundo piso. Mencionábamos abajo, en la entrada del castillo, que íbamos a hacer un repaso por los elementos originales que quedaban en esta sala de plenos. Eso es. Cuéntame. Pues bueno, una sala que tiene bastante de noble, porque vemos que es una gran sala que tiene 2 chimeneas de ya pues una rica y buena decoración. Vemos también, y nos llamará en cualquiera de sus paredes, vemos unas ventanas un tanto características, que son con 2 arcos y en medio un pilar. Se llaman ventanas geminadas y bueno, algunas tienen una decoración más rica que otras, que nos pueden estar hablando de una ventana gótica o de una ventana del tiempo posterior. También hemos de mencionar que hay una pequeña puerta, que es muy estrecha, con un arco apuntado también de clara fábrica medieval. Y bueno, pues como decimos, pues bueno, estamos justo, abarca toda la parte de atrás del castillo, porque abarca las 2 torres, y bueno, pues podemos estar pues bueno, viendo en una de aquellas salas importantes pues donde se reunirían pues, o donde harían su vida cualquiera de todas las personas y familias que han pasado por aquí. Y no nos podíamos olvidar, ¿no?, de mencionar la mitad de la composición del escudo de Agoncillo, que es de la Orden de Calatrava. Eso es, pues bueno, un elemento que nos hemos ido encontrando varias veces. Lo primero, nos ha dado la bienvenida porque lo tenemos encima de la puerta. Es la Cruz de Calatrava. La Orden de Calatrava es una de las órdenes militares más importantes de España y que bueno, pues vemos que desde luego este castillo pues toma este elemento. Incluso luego el pueblo pues con la Cruz de Calatrava y el castillo forman el escudo. Bueno, y ahora para despedir el reportaje de esta semana nos vamos a dirigir a la Torre Alta, ¿verdad, Bruno? Sí, vamos a ello. Adelante. Hemos llegado ya, Bruno, a la parte más alta del castillo, a la Torre Alta. Eso es, pues sí, y encima en la parte más antigua, porque estamos en lo alto de aquella primigenia torre romana, cuyas bases, nada más entrar, podemos identificar por el estilo de construcción, unos sillares mucho más cuadrados, mucho más al gusto de aquellas torres romanas, y que bueno, en un momento pues se convirtió en la torre más importante del castillo, dado que desde aquí pues bueno, tenemos unas vistas pues completamente privilegiadas, porque alcanzamos a ver el Ebro, tanto para arriba como para abajo, alcanzamos a ver Navarra y alcanzamos a ver algunas partes de lo que es luego La Rioja, o sea, un punto completamente destacado y un punto pues muy importante, ¿no? Y has hablado de vistas, y aquí detrás nuestro, ¿qué iglesia tenemos? Pues tenemos la iglesia de Agoncillo, la iglesia de la Virgen Blanca, pues una importante y destacada obra religiosa de diferentes obras también, y que tiene la peculiaridad de que bueno, pues la torre hace unos años se empezó a ceder y vemos que se va separando poco a poco de lo que es la construcción, que bueno, una peculiaridad más. Bueno, pues muchas gracias una semana más, Bruno, muchas gracias por hacernos esta visita turística y guiada por el Castillo de Aguas Mansas de Agoncillo, y nada, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene y un placer.